Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 24 de nuestro curso MuseTube, el curso en el que estamos aprendiendo MuseScore desde lo más sencillo hasta lo más avanzado para que te conviertas en un experto en MuseScore. En este vídeo nos vamos a meter de lleno con el menú que nos permite modificar las propiedades de un pentagrama. Concretamente, si dais al botón derecho encima de cualquier compás, veréis que hay una opción que dice propiedades de pentagrama o parte. Bien, pues el menú o ventana que aparece cuando hacemos clic sobre esa opción es la que vamos a ver al completo en este vídeo. Como veréis, hay muchas opciones en ese menú, por lo que intentaré ir un poco rápido para intentar ver todas e incluso hacer un ejemplo de todas las posibles, por lo que es posible que sea mucha información en muy poco tiempo. Si ves que tienes dudas, simplemente tienes que rebobinar el vídeo y volver a verlo. Y por cierto, antes de empezar, como he dicho, el menú se llama propiedades de pentagrama o parte, pero ese parte no debe confundirse con las partes que ya hemos visto en vídeos anteriores. Desde MuseScore han informado que es un error a la hora de nombrarlo y que realmente debería ser propiedades de pentagrama o instrumento. Y dicho esto, no me entretengo más, nos vamos al ordenador y comenzamos. Como ya decía, si hacemos clic con el botón derecho, vemos que aquí aparece propiedades de pentagrama o parte, que no tiene nada que ver con este botón de partes, por lo que supongo que en futuras actualizaciones pasará a llamarse propiedades de pentagrama o instrumento. Si ingresamos aquí dentro, recordad que ya lo hicimos también en el pasado vídeo en el que veamos las osillas, donde utilizamos esta opción de corte, vemos que aparecen muchísimas más opciones que todavía no hemos visto, por lo que en este vídeo vamos a intentar explorar todas las que hay. Como veis, en esta partitura solo tenemos un pentagrama, por lo que estas dos flechas no nos aparecen con la opción de cambiar, pero si tuviésemos por ejemplo 5 pentagramas, para no tener que ir dando a aceptar, irnos a otro pentagrama, botón derecho y propiedades, podemos ir subiendo y bajando y de esa forma ir editando las propiedades de todos los pentagramas sin tener que cerrar esta ventana. Y ahora ya sí nos metemos de lleno, comenzando con la parte superior. Si os fijáis, en grupo de estilo habla de estándar. Realmente hay 4 tipos de pentagramas. El estándar clásico, nuestro pentagrama de 5 líneas, donde pondremos todas las notas para todos los instrumentos excepto para los de guitarra. Los de guitarra tienen ciertas características que, aunque el pentagrama es el mismo, nos cambian algunas de las características de esta ventana, por lo que podríamos decir que todos los instrumentos estarían en un tipo de pentagrama estándar A, mientras que los instrumentos como la guitarra, que tiene trastes, sería un estándar B. Luego aparte tendríamos el tipo tablatura y por último tendríamos el de percusión. De hecho, lo que voy a hacer es, voy a cerrar esta pestaña y me voy a crear un instrumento de cada tipo para de esa forma poder ver todas las características. Por tanto, pulso la tecla y me voy a la ventana de instrumentos. Como ya tenemos agregado un piano, ese sería nuestro estándar A. Ahora voy a agregar una guitarra para tener nuestro estándar B. Ahora voy a añadir una de tablatura y por último voy a agregar el de percusión. De esa forma, los voy a poner en orden, ya cubriríamos los 4 tipos de pentagrama. Si ahora por ejemplo doy al de guitarra clásica, vemos que sigue apareciendo estándar, pero por ejemplo esto de aquí abajo es propio de este tipo de estándar B. Si me voy al tercero, vemos cómo marca como tablatura y también aparece lo de las cuerdas, ya que es propio de guitarra. Y si voy al cuarto, que es el de percusión, vemos que aquí aparece como percusión y aparecen opciones diferentes. Volviendo al primero, vemos que la siguiente opción es el número de líneas. En un pentagrama no tiene sentido modificarlas, aunque técnicamente si nos deja, yo aquí podría poner un pentagrama de 10 líneas. Lo voy a dejar como estaba en 5, que es el estándar, pero sí, por ejemplo, podría tener más sentido en la tablatura, ya que, por ejemplo, si estamos con un instrumento que tiene más de 6 cuerdas, pues podríamos poner más de 6 líneas, por ejemplo, 8. Igualmente voy a dejarlo en 6 como estaba y volvemos al de piano. Tanto la distancia entre las líneas como la distancia adicional por encima del pentagrama como la escala no es más que una forma visual de cómo queremos verlo. En el caso de la distancia podríamos ampliarlo y en ese caso ver cómo las líneas se separan mucho más. Lo voy a dejar en 1, que es como estaba. La distancia adicional por encima del pentagrama realmente al ser el de arriba no tiene sentido, pero si me voy por ejemplo al de percusión y aquí le pongo un 10, pues vemos que automáticamente lo que hace es que deja más espacio por encima. Lo voy a volver a dejar en 0. Y la escala no es más que el tamaño general para este pentagrama. Yo aquí le podría poner un 300% y automáticamente vemos cómo se nos hace gigante el pentagrama de piano. Sobre las opciones de ocultar cuando esté vacío y no ocultar si el sistema está vacío, eso lo hemos visto ya en vídeos anteriores cuando teníamos la posibilidad de ocultar o mostrar
pentagramas o compases que contuviesen o no contuviesen notas, por lo que no me voy a parar en esos dos puntos. En cuanto a mostrar o ocultar la clave, indicación de compás y barras de compás, pues obviamente esto dos es muy sencillo, quitamos automáticamente la clave de sol y el 4×4, las barras de compás más de lo mismo, nos deja el pentagrama sin barras de compás. La opción de pentagrama pequeño también la hemos visto ya. Las líneas de pentagrama invisibles lo que hace simplemente es que no se muestren. Aquí aparecerá en gris clarito, pero recordad que esto es para indicarnos que es invisible, pero si lo exportásemos a PDF desaparecerían. El color de la línea de pentagrama no tiene mucho misterio, podemos cambiarlas de color. Y el corte ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Y estas dos opciones que me he saltado, la primera simplemente se refiere a la barra de compás de inicio del pentagrama, como vemos nos desaparece. Y para la de unir silencios conjuntos os voy a poner un ejemplo, y es que básicamente si yo aquí tengo, por ejemplo, en la voz 1 un silencio de corchea, una corchea y 3 negras, y ahora me vengo a la voz 2, incluyo otro silencio de corchea y otras cuantas notas. Como veis, en la primera posición nos aparecen dos silencios de corchea que significan lo mismo, pero aparece uno encima de otro. Sin embargo, si selecciono esa opción, lo que hará será que esos dos silencios nos los unirá en uno solo. Como veis ahí, nos ha dejado un único silencio al seleccionar esta opción. Por último, tenemos este botón que nos habla de propiedades avanzadas de estilo, y la ventana que nos aparecerá también nos dará diferentes opciones si estamos en un pentagrama clásico estándar tipo 1, en una tablatura, etc. Vamos a darle y los vamos viendo. En este caso vemos que la parte de arriba es exactamente lo mismo que teníamos antes, igual que la parte de mostrar clave, indicación de compás y barras de compás. Eso es lo mismo que teníamos en estas opciones. Sin embargo, las opciones de abajo nos permiten mostrar o ocultar la armadura. Como veis en la vista previa podemos ir viendo cómo cambia. Las líneas adicionales lo que nos permiten es que se muestren o no se muestre. Fijaos en el do de aquí abajo, que si lo quito automáticamente desaparece la línea del do, y si do ya se implica, básicamente lo que hace es que nos muestra solo las cabezas de las notas. Por último tenemos esta opción que lo que nos permite es igualmente modificar la cabeza de las notas. Por ejemplo, puedo poner nombres de notas y vemos que aquí nos aparece en el sistema anglosajón la C, la D, la E, para representar al do, al re, al mi y etcétera. Nombre de notas en alemán es exactamente lo mismo. Y luego tenemos, por ejemplo, solfeo móvil do y solfeo fijo do. Solfeo fijo do básicamente lo que nos hace es que nos marca el do, el re y el mi en la posición clásica del do, el re y el mi, es decir, siempre el do estará fijo en su posición natural, mientras que si ponemos solfeo móvil do nos lo adapta a la escala en la que estemos. Como en este caso estamos en una escala de sol mayor, significa que el do nos lo va a poner en el primer grado de la escala, que sería el sol, es decir, hace una modificación de las posiciones iniciales para indicarnos el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, en vez del sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol. Voy a dejar esto como estaba y voy a pasar a la parte inferior, donde tenemos la opción de elegir un tipo de plantilla. En este caso, si os fijáis, solo aparece el estándar, pero si me voy al de guitarra y volvemos a esta parte, vemos que aquí abajo automáticamente aparecen un montón de tipos de tablatura. Por tanto, si cambio por ejemplo la tablatura simple de 6 cuerdas y hago clic en restablecer a la plantilla, vemos que automáticamente nos ha cambiado todo y nos lo ha adaptado a un tipo de tablatura. Y aquí tenemos un montón más de opciones que vamos a ir viendo. El botón de invertido lo que hace es que nos invierte el orden de las cuerdas. Normalmente en una tablatura la cuerda de arriba es la más aguda, mientras que la de abajo es la más grave. Si damos a invertido, lo que automáticamente ha hecho es invertirnos el orden. Tipografía al final nos dice la fuente de letra utilizada, el tamaño y el desplazamiento vertical, lo que nos permite es cuánto queremos desplazar las notas. En cuanto a las marcas, podemos elegir utilizar números o letras. En cuanto a la ubicación, podemos poner el número en mitad de las líneas o encima de las líneas. Y por último, si queremos que la línea se interrumpa al pasar por el número, o por el contrario, que pase por encima como si lo tachase. Para estas dos opciones de aquí abajo, igualmente os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Me voy a eliminar esta tablatura y me la voy a crear como pentagrama enlazado de la de arriba. Si no sabes lo que es un pentagrama enlazado, te recomiendo que veas vídeos anteriores donde lo explico. Como he dicho, si me voy a la parte de instrumentos, me elimino la tablatura de guitarra clásica. Ahora lo que haré será crearme un pentagrama enlazado. Para ello hablo guitarra clásica, selecciono el pentagrama que ya tengo, doy a la rueda dentada y doy a crear un pentagrama enlazado. Este pentagrama enlazado lo cambio y lo pongo como tablatura, y de esa forma ahora tengo mis dos pentagramas enlazados. Por cierto, voy a quitar esta llave porque puede llevar a confusión. Si yo ahora aquí llego y me creo algunas notas, por ejemplo un sol, luego un sol ligado y otro sol,
Como vemos aquí abajo aparece la representación al ser un pentagrama enlazado. Si os fijáis, el primero solo está marcado, en el segundo solo está marcado la primera nota porque luego va ligada, y en el tercero está igualmente marcada la nota. Si lo que queremos es que cuando aparezca una ligadura también nos aparezca aquí el segundo cero, simplemente tendríamos que venirnos a este pentagrama, volvernos a propiedades, avanzadas, y aquí en la parte que hablábamos habría que marcar mostrar marcas de traste de notas con ligadura de prolongación. Si ahora damos a aceptar, aplicamos y aceptamos, vemos cómo ahora sí aparecen los dos ceros ligados. Por otra parte, si yo aquí quisiese añadir digitación, por ejemplo, me vengo a este sol, me voy a paletas, digitación, y aquí por ejemplo pongo un 3, por poner un ejemplo, vemos que en la tablatura ese 3 no aparece. Si quisiésemos que apareciese la digitación en la tablatura, tendríamos que volvernos a propiedades de pentagrama aparte, avanzadas de estilo, y aquí marcar mostrar digitación en tablatura. Automáticamente, si yo doy a aceptar, aplicar y aceptar, y aquí añado por ejemplo otro 3, ahora vemos como ya sí nos lo añade. Visto todas estas opciones, pasamos a la siguiente pestaña, la pestaña de duraciones. En la pestaña de duraciones la parte superior es exactamente igual que lo que teníamos antes, y aquí nos da la posibilidad de mostrar la figuración correspondiente. Si doy a símbolos de nota, vemos cómo aquí arriba nos marca qué figura iría en cada una de las partes, y si doy a plicas y barras, automáticamente vemos cómo se nos marca. En la blanca no hay nada, en las negras con una barrita y en las corcheas con este símbolo. La siguiente opción, la de repetir, solo está activada en caso de que elijamos símbolos de nota. Y lo que nos permite es que cuando una figura esté seguida de una figura igual, la segunda figura no se muestre. Por ejemplo, lo voy a poner en siempre para que marque todo. Como veis aquí, por ejemplo, tenemos dos negras seguidas. Bueno, de hecho tenemos tres negras seguidas. Si lo dejamos por defecto, que es en nunca, como veis solo nos marca la primera negra, porque la siguiente sería otra negra y la siguiente otra negra. Entonces solo se pone la primera. Si le doy en el nuevo sistema, en este caso solo tenemos un sistema, así que no tiene sentido, significa que cuando bajásemos a un nuevo sistema, sí nos la marcaría. Pero si doy en el nuevo compás, automáticamente vemos que esta negra aparece, porque es verdad que es la misma figura que la anterior, pero como hay un cambio de compás, nos la vuelve a mostrar. Por último, si le doy a siempre, significa que nos mostraría todas las figuras, sin importar si se repitiese la figura, si fuese compás diferente o sistema diferente, nos mostraría todo. Lo voy a dejar como estaba y paso a la siguiente, tipo de plica. Esto solo tiene sentido si tenemos seleccionado la parte de plicas y barras, por lo que cambiamos. Y ahora aquí tenemos fuera del pentagrama. Como os fijáis, efectivamente están fuera del pentagrama. Si le doy a atravesando el pentagrama, automáticamente vemos cómo se nos incluye dentro del pentagrama. Voy a dejarlo como estaba. Y ahora, si tenemos elegido fuera del pentagrama, se nos habilita la posición de la plica. Como veis, aquí lo tenemos abajo del pentagrama, y si doy arriba, lo que hará es que se nos pondrá en la parte superior. Por último nos viene cómo se representa la blanca. Si os fijáis, esta por ejemplo aquí había una blanca en la primera y por tanto no se pone nada. Si quisiésemos representarlo como una plica más cortita, simplemente haremos clic en como plica corta. Y si quisiésemos tenerlo como una plica tachada, simplemente haríamos clic y veríamos cómo se nos muestra como una plica tachada. Esto es para la representación de blancas. Me vengo aquí para que lo veáis. Como veis, aquí había una blanca. Por último, la parte de mostrar silencios nos permite mostrarlos u ocultarlos. Si me vengo aquí a mostrar silencios, acepto, aplico y acepto. Si yo aquí añado ahora una nota, un silencio y una nota, vemos cómo ahora se nos muestran los silencios. Mientras que si esto lo quitamos, automáticamente veríamos cómo los silencios ya no se muestran. La verdad es que todo esto es muy relativo al mundo de la guitarra y probablemente lo cuente con más detenimiento cuando lleguemos al vídeo sobre notación en guitarra, pero dado que son características de los pentagramas, también tenía sentido que lo incluyese en este. Y volviendo al menú principal, ya hemos contado toda la parte de arriba y nos queda la parte de abajo. El botón de reemplazar instrumento es similar al que hay en la pestaña instrumento y ya lo vimos en el vídeo correspondiente a la pestaña de instrumentos, por lo que no me voy a centrar en él. Igualmente, nombre largo y nombre corto también lo vimos ahí. Recordad que todo esto podemos verlo si nos venimos aquí a la parte de instrumentos. Aquí lo tenemos todo, reemplazar el nombre largo y el nombre corto, por lo que no me voy a centrar en esta parte. En cuanto a la parte de abajo, lo que nos permite es que MuseScore nos marque cuando para un instrumento determinado estamos añadiendo notas que son demasiado agudas o demasiado graves. Y esta tesitura nos la parte en dos rangos, el rango de una persona aficionada y el rango de una persona profesional. Bien, pues MuseScore por defecto ya nos marca un rango en función del instrumento, pero nosotros podríamos editarlo si consideramos que queremos un rango mayor o menor. Por poneros un ejemplo, voy a añadir una trompeta.
Y contaros que la trompeta, la nota más grave que en principio puede hacer es el fa sostenido grave. Por lo que si yo aquí añado un fa sostenido grave, vemos que nos lo marca perfectamente, pero en cuanto sobrepaso esta nota, el fa natural ya nos lo marca de este color, que nos indica que es una nota que se sale del rango normal. Por el contrario, si sigo subiendo, vemos que a partir del si agudo ya nos lo marca en un color verdoso, mientras que si sigo subiendo, a partir del mi nos lo marca en un color rojo. Es decir, ahí podéis ver perfectamente la diferencia de los dos rangos. Si volvemos a nuestra ventana, la siguiente parte nos habla de la transposición. Como todos sabéis, hay veces que decimos yo tengo una trompeta en si bemol, o tengo un clarinete en mi bemol, o tengo una trompa en fa. Bien, eso es porque hay ciertos instrumentos que son instrumentos transpositores. Es decir, que si ese instrumento da un do, no suena la misma nota que si un piano da un do. En este caso, como podéis ver, como tengo abierta la partitura de piano, me dice que la transposición es de 0 octavas más 0 notas, porque está afinado en do. Sin embargo, si me voy a la trompeta, que como veis aquí está afinada en si bemol, y me vengo al mismo menú, vemos que aquí esto cambia y me dice que está afinada una segunda mayor por debajo. Es decir, 2 semitonos por debajo del piano. Como el piano está en do, si bajamos 2 semitonos sería un si bemol. Por eso decimos que la trompeta está en si bemol. Igualmente, si os fijáis, la armadura de la trompeta no es la misma armadura que la del piano, porque MuseScore directamente nos ha adaptado la armadura de la trompeta para que cuadre con la del piano, y de esa forma que cuando escuchemos la reproducción lo escuchemos todo afinado igual. Esto lo veremos con mucho más detalle cuando nos centremos en cómo se transportan voces, instrumentos, partituras, etc. Para la última opción, decir que si por ejemplo me vengo a paletas, abro armaduras y aquí pongo 7 bemoles, que como veis en el piano me pone 7 bemoles y en la trompeta me pone solo 5, y ahora me vengo aquí a propiedades, la última opción de todas ya nos dice preferir sostenidos o bemoles para las armaduras transportadas. Ahora mismo está en automático. Si yo esto lo pongo en sostenidos, automáticamente quedo ya a aplicar. Como veis, la trompeta pasa de 5 bemoles a 7 sostenidos, que al final son enarmónicos. Como sabéis, cualquier armadura tiene que sumar 12 los sostenidos más los bemoles. En este caso antes había 5 bemoles, ahora hay 7 sostenidos. Como los dos suman 12, significan que son las mismas notas, pero enarmónicamente hablando. Por el contrario, si lo pongo en bemoles, automáticamente nos lo deja como estaba. Y luego tengo que decir que no sé qué diferencia hay entre ninguno y automático. Yo diría que es exactamente lo mismo, pero ahí tenemos las dos opciones. Por último, si os acordáis, si me meto en la tablatura o en la partitura de guitarra, vemos que aquí tenemos esta opción que no aparecía ni para trompeta ni para piano, y es tanto el número de cuerdas como editar los datos de las cuerdas. Esto lo veremos en futuros vídeos, pero si dais a editar datos de las cuerdas, podréis seleccionar qué afinación tienen cada una de las 6 cuerdas que aparecen en dicho instrumento, en este caso de la guitarra. Por último, quería hablaros de una funcionalidad que nos permite cambiar el tipo de pentagrama a mitad de partitura. Si nos vamos al menú de paletas y nos vamos a disposición, vemos que aparece este logotipo que dice Stop Type Change. ¿Qué significa? Que si yo por ejemplo me vengo aquí a la trompeta y aquí hago clic sobre este botón, me marca este elemento. Significa que de aquí para adelante puedo cambiar el tipo de pentagrama. Para ello, si hago clic sobre el icono y me vengo al botón de propiedades, como veis aquí me aparecen un montón de nuevas opciones que puedo modificar. Por ejemplo, si de aquí en adelante no quiero que haya barras de compás, pues simplemente quito la parte de barras de compás. Y como veis, lo que hay antes no me afecta, solo lo que hay a partir de este icono hacia adelante. Igualmente, por ejemplo, si quiero quitar las claves, las armaduras o la indicación de compás, veríamos cómo en el siguiente sistema ya no aparecería. Por ejemplo, puedo quitar las claves, la armadura y la indicación de compás. Bueno, en este caso la indicación de compás no tiene nada porque solo se pone al principio, pero si hubiese un cambio de indicación de compás tampoco nos lo marcaría. Igualmente, si pongo la parte de simplica y aquí pongo por ejemplo el nombre de las notas, pues cualquier nota que añadiese aquí, vemos cómo aparece así. Vale, lo voy a ampliar un poco más para que lo veáis. Pero realmente lo que nos hace eso, si yo lo escribo aquí las notas, vemos que aquí son normales, mientras que a partir de este logotipo nos lo cambia con las opciones que le hemos indicado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, hay un montonazo de opciones diferentes que nos permiten adaptar nuestras partituras, mejor dicho nuestros pentagramas, en función del instrumento que tengamos y del tipo de partitura que queramos. Entiendo que puedan surgir dudas, he intentado explicarlo todo lo más claro posible, pero es verdad que puede ser que me haya dejado algo en el tintero o algo que no se termina de entender bien. Así que cualquier duda que tengas, como siempre, te invito a que lo dejes o bien en los comentarios de YouTube
o que me escribas por email o me dejes algún comentario en las redes sociales. Estaré como siempre encantado de ayudarte. Igualmente, si te gustan esta serie de vídeos, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita, y de esa forma YouTube te irá avisando cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa forma no te perderás ninguno. Así que nada, lo dejamos hoy por aquí, que creo que ha sido un vídeo bastante espesito, y nos vemos muy pronto con muchos más vídeos. ¡Hasta pronto!